Bien, señores, el tema, bueno, relacionado también con... Hay una canción de Sergio Vargas que dice ni tú ni yo. Relacionado con la guerra, José Ignacio Espaillá. ¿Cuál es tu cargo ahora? Expresidente de ¿Te ANADEM. quedaste con ese ex de ANADEM? Bueno, ahí está José Ignacio Espaillá, y actor del mercado de los combustibles, eso sí. Y Jaime Aristi de la casa. Ese se presenta solo. Jaime lo puede presentar a nosotros tres mejor. No lo puede presentar. A Jaime lo presenta hasta el flaco. Vamos a ver esta situación. Mira, Jaime, tú dijiste lo de los aranceles. Lo hicimos rapidito, calientico aquí después, y eso se ha tirado como el gran tema ahora. Vamos a hablar, comenzamos contigo, Jaime. ¿Qué tú estás viendo ya en 4 o 5 días que han pasado? Panorama. Sobre lo que señaló el presidente. Sí. O sea, Bueno, vamos porque a abordar crisis internacional relacionada a la escalada bélica entre Rusia, Ucrania. Evidentemente, el precio de debate en combustible, República Dominicana la ley se ha de centrado en el hidrocarburos. precio Sí, de los combustibles. todas- Arranquemos por allí. Ya se empieza a sentir algún efecto, Jaime, luego de la guerra y de lo que anunciara el presidente. Mañana es viernes, Sí, nos sí, toca sí. la formulita. Sí, ¿Cuánto sí. va a subir mañana? Mira. Pues ya pasó de $115. sí, vamos a ver qué día es que toman de referencia, porque pasó de los Dijo que a $115, partir del ayer 5, cerró $110. Que a partir del 4 de marzo, dijo el presidente. Sí, pero lo que hay que ver es finalmente cuál es la que toman. Si hubiese sido, digamos, $120, que está $5 por encima, eso es alrededor de 6 pesos con 50 centavos que habría que trasladarle al precio de los combustibles. Pero lo que sí es importante, que ya se está notando obviamente los efectos negativos de la guerra en el caso de la República Dominicana, porque estos precios que aunque tú digas, mira, tú no lo estás viendo todo porque el gobierno lo está absorbiendo, pero ya el gobierno lo está absorbiendo, o sea que hay un impacto sobre las finanzas públicas de una forma significativa. Fíjate cómo ya comienza a superar por encima los 600 millones de pesos y pudiera terminar todavía siendo mucho más la cantidad de recursos que el gobierno tendría que utilizar para mantener constante el precio de los combustibles, de tal forma que vamos a tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas, pero también sobre las cuentas externas. Por cada dólar que sube el precio del barril de petróleo, sube alrededor de $54 millones en términos anualizados el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, de tal forma que se puede señalar que sí hay un impacto negativo y ya se está viendo. Antes de continuar con Jaime y con el señor Juan Ignacio Espaillat, teníamos previsto tener una conversación vía Zoom brevemente, porque estamos muy atentos de cuál es la situación de los ciudadanos ucranianos que se encuentran todavía en el país, algunos de ellos hospedados en hoteles. Nos han comentado y ha dicho el gobierno que muchos de ellos iban a ir a Puerto Plata. Andrés Marrancini es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y está con nosotros. Adelante, Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, un saludo también a Jaime y a todos los que están ahí, y Yulisa y los demás. Gracias. Andrés, cuéntanos por favor, ¿cuál es el panorama en este momento? ¿Cuántos ciudadanos ucranianos quedan hospedados en hoteles de la República Dominicana según el balance que ustedes tienen a la fecha? Bueno, el tema es de dos, ¿verdad? Primero vamos con los rusos que van en salida. Nosotros teníamos 16.000 rusos. Cerca de 11.000 se han retirado de la República Dominicana en el programa de salida con los turoperadores. Restan unos 4.000 y tantos, casi 5.000. El programa de salida culmina el sábado. Si todo va bien y no hay restricciones que puedan poner esto en dificultad, deberíamos de concluir esa parte. En el caso de los ucranianos, que tienen la situación de cierre de su espacio dentro de regresar a Ucrania, nosotros, de hecho, ayer tuvimos la salida en la noche de un vuelo humanitario facilitado por la empresa internacional TUI, que salió con 230 pasajeros ucranianos rumbo a Varsovia, Polonia. Restan en Puerto Plata, en un hotel de manera confortable, unas 23 habitaciones para unas 40 y pico de personas, que en el día de hoy están siendo entrevistadas por ACNUR y Naciones Unidas para, ¿verdad?, validar qué otras opciones podemos ubicar con ellos para retorno, ya sea a otro país de Europa o a Polonia también. En el caso en sentido general, nosotros teníamos unos 1.900 turistas ucranianos en nuestros hoteles. Debe de ser un total, estamos haciendo el conteo luego de la salida de anoche,
porque muchos han organizado su salida de manera individual a otros lugares, ya tenían gestiones particulares hechas. Nosotros le estamos dando facilidades, tarifas especiales, subsidiando. Nosotros como hoteles hemos cubierto 4 días de estadía, el tour operador cubrió 4 días de estadía, nosotros hemos cubierto 3 días de estadía y el Estado cubrió 5 días de estadía en los hoteles donde estaban. O luego los concentramos en Puerto Plata porque el vuelo humanitario iba a salir de Puerto Plata y por razones técnicas terminó saliendo de las Américas y pudimos lograr la salida anoche, a las 11:30 de la noche. Y nada, estamos tratando de coordinar otro vuelo humanitario facilitado por la empresa TUI, para los que no tengan ese esquema particular, y obviamente habrán algunos que se quedarán, y el gobierno anunció que les iba a dar una extensión de su situación migratoria momentánea, ¿no? para que permanezcan unos meses en República Dominicana, y los que no logren esa solución en estos 15 días de estadía cubierta por el Estado Dominicano, entonces serán trasladados al albergue olímpico que se está condicionando para recibirlos una vez concluya ese proceso. Andrés, 2 detalles, buenos días, ¿cómo estás? Dos Bien, detalles puntuales. Se dijo antes de ayer que había inconvenientes con la colaboración de la cónsul honoraria rusa en ucraniana en República Dominicana para trasladar a la gente a Puerto Plata. Queremos saber qué fue lo que pasó exactamente. Y 2, ¿cómo se decide a dónde van a mandar a las personas que no pueden organizar un regreso por sí mismos, que no pueden pagarlo, que no tienen familia más que en Ucrania? ¿Qué se hace con esas personas? Bueno, por eso participa ACNUR y las Naciones Unidas, que tienen la experiencia y los recursos, porque ya hay fondos apropiados para dar estas facilidades de alojamiento y ese tipo de cosas. Eso tiene su proceso normal. Ya se aprobaron los fondos, mucho va para Varsovia, para Polonia, pero República Dominicana aplicó aparte de esos fondos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso se está coordinando. Ellos hoy toman control de los que quedan, que son obviamente mucho menos que los que quedaban, que los que estaban en el momento de que inició el conflicto bélico. Mira, y eso es lo de la cónsul. Yo prefiero que el Ministerio de Relaciones Exteriores le valide a ustedes si es cónsul, si no es cónsul, si representa realmente el Estado ucraniano o no. Realmente nosotros no queremos abordar ese tema. Okay. Pero no colaboró con el proceso que organizó el Estado Dominicano. Ok, perfecto. Bien, pues gracias, Andrés. Te agradecemos enormemente que nos hayas dado estas precisiones. Es importante la labor que se está haciendo para, de alguna manera, apoyar a esas familias que se han encontrado en una situación muy dura. Salir en plan turístico y encontrarte con que tu casa posiblemente haya resultado bombardeada, que tu familia haya tenido que salir de Ucrania, no es fácil. Si me permiten rápidamente, solo decirle una nota. Nosotros le organizamos una excursión en Puerto Plata, de hecho, el día que llegaron, para tratar de aliviar, y conocieron Puerto Plata, y el grupo completo de los 300 que fueron, tuvieron el chance de conocer Puerto Plata y visitar Sosúa. O sea que la verdad que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero una situación muy difícil. Muy de alguna manera tratar de apoyar, exactamente. Muchos niños, o sea, es bien complejo, bien difícil, pero estamos haciendo todo. Y ellos están muy agradecidos de lo que ha sido el gesto humano y solidario de la República Dominicana, de la industria hotelera y del gobierno dominicano. Bueno, Andrés, te agradecemos enormemente. Algunos a lo mejor se querrán quedar en la República Dominicana, y sabemos que si se quedan hay suficientes razones para que se queden, porque este es un país maravilloso. Andrés, gracias. A ustedes, buen día. Bien, nos quedamos aquí con Jaime Ariste y con Espaillá, viendo las repercusiones, las consecuencias. Ariti esbozaba más o menos de por dónde podían venir los combustibles en sus precios mañana. José Ignacio, ¿qué tú estás viendo en estos días? Bueno, porque usted está en el inside, en el corazón. Más que verlo, desde el año 2001 nosotros instalamos una oficina de cálculo de precios de los combustibles. Desde que salió la ley 112 y el reglamento 307, instalamos una oficina de cálculo en Anadegas, cuando yo era presidente de Anadegas, y la hemos trasladado a la empresa con la que nosotros trabajamos. Y nosotros toda la semana hacemos los cálculos. Y para que tengas una idea, el jueves de la semana pasada, el gobierno dejó de subirle 23,30 a la gasolina regular, 30,80 a la gasolina premium y 43,80 al gasoil. Y ayer los cálculos de nosotros dicen que producto del impacto de
el precio del petróleo, que la gasolina regular habría que subirle, si no aplican la exención que el presidente Claro. le ofreció al país, 52,10 la gasolina regular, 61,60 la gasolina premium y 99 pesos con 20 centavos el gasoil. Esos son números precisos que nosotros semana por semana le caemos atrás al ministerio cuando éste hace cambios. Nosotros nos damos cuenta de inmediato si cambia algún parámetro, porque con frecuencia ellos hacen cambios, básicamente con el tema de otros costos de terminal y, qué sé yo, a veces ponen la prima, a veces no la ponen, una prima media fantasma que está ahí queriéndola hacer ley ahora. Pero nosotros le seguimos los pasos, nos equivocamos tal vez en una semana, pero en la otra o 2 semanas después ya estamos ajustados a lo que ellos toman como referencia porque no son precisos. Juan Ignacio, Y esa es la Jaime, realidad, hay un impacto brutal en los precios de los combustibles ya. Para ti que estás analizando justamente cuál es el precio que debería y no debería ser cada vez que hay una alzada, cuando el gobierno dice que asume 1.000 millones, 6.000 millones, 600 millones semanalmente, eso es que porque el gobierno absorbe toda la diferencia o en la cadena logística completa hay otros intermediarios que también absorben parte de esa diferencia. El gobierno lo absorbe absolutamente todo. El gobierno es el que fija los precios. Al fijar los precios que no coincidan con la fórmula de cálculo y el precio de paridad de importación, entonces el gobierno tiene que compensar a los importadores. Y esa compensación la hace normalmente a fin de cada mes, por lo menos ahora en este gobierno se está haciendo. Antes lo dejaban y se lo acumulaban y se lo tiraban a la refinería. En un momento dado la refinería llegó a tener 2.800 millones de pesos pendientes de cobrar por el gobierno. Cuando los otros importadores traían, lo ponían a pasar trabajo y le pagaban cada 6 meses. O tal vez a fin de año también, pero no era tanto dinero, porque el importador privado, cuando los precios locales estaban por debajo a los precios internacionales, lo que hacía era que dejaba de importar y se iba a la refinería a buscar productos, creando una situación prácticamente de llevar a la refinería a tener situaciones financieras muy difíciles. Pero ordinariamente el gobierno, en este periodo, en el de Luis Abinader, está compensando a los importadores. Los importadores están tranquilos y más aún, todas las terminales están llenas de combustible, tienen combustible. Porque cuando en el gobierno anterior, que no le pagaban, lo que hacían esas terminales era que dejaban de pedir, se aguantaban. Y entonces se iban quedando sin combustible y iban a la refinería a buscar el combustible. Jaime, hay una información que está hoy en el periódico El Caribe y me ha llamado la atención porque también da una dimensión sobre lo que puede ocurrir con estas alzas en las materias primas, en los precios de los combustibles y en sus derivados. Y me refiero al titular que dice: 6 fertilizantes más usados en la agricultura de la República Dominicana han subido entre 26 y 73,1%. ¿Qué va a representar este incremento sustantivo en los fertilizantes para el agro? Mira, definitivamente Rusia, tanto Rusia como Ucrania son dos productores de insumos para producir fertilizantes y es obvio que ante este conflicto bélico suban los precios de esos insumos y de los fertilizantes en consecuencia. Para el caso de la República Dominicana, cuando tú ves la estructura de costos del sector agropecuario, te das cuenta de que uno de los principales componentes es el fertilizante y por tanto uno puede asumir que inmediatamente a lo largo de toda esa cadena se va a registrar un aumento, una presión de costos que va a aumentar el precio de todos los productos agropecuarios en términos generales, algunos más que otros, que son más importantes el fertilizante, tanto para producción nacional como para exportaciones. Habría que ver efectivamente para cada uno de ellos lo que sería de acuerdo a la participación que tenga en la estructura de costos de los fertilizantes, lo que va a ser finalmente el empuje de costos, pero de que va a subir
va a tender a subir todos los precios. Ahí está el titular. El ministro de Agricultura insiste en que lo más importante es que haya siembra, que todo el país esté sembrado, que eso es lo más importante. ¿Tú crees que este eslabón debe considerarse como de prioridad? Mira, todo lo que está sucediendo es un choque por el lado de la oferta. Eso significa que tú tienes que tratar de compensarle lo que sería estos aumentos de costos, que lo que hacen es desplazar la curva de oferta de tal manera que lo que sucede en la economía es menor nivel de producción y mayor nivel de precios, lo cual perjudica a la población. En consecuencia, hay que complementar lo que dijo el presidente, que fueron esos aranceles tasa cero para un conjunto de productos terminados y entonces identificar lo que serían los insumos y entonces decir, bueno, vamos a establecer tasa cero o también vamos a cobrarles en base a un precio antes de la pandemia, es decir, el precio que existía antes de la pandemia, de manera tal que se pudiera perfectamente reducir los costos. Yo creo que eso es lo clave, reducir los costos y compensar lo que serían los incrementos que se están registrando, como en este caso del fertilizante. Juan Ignacio, tú has dicho brutal el impacto y de acuerdo a los números que tú das, resiste esa definición. Hay una ley de hidrocarburos. Yo le he leído varias veces y no lo entiendo, Jaime. El proyecto de ley. Sí. El proyecto de ley, no lo entiendo bien. El presidente del Senado dice que no lo conoce. Sí, mira, pero es muy sencillo y aquí tenemos un súper experto en ese tema, pero es muy sencillo. Tú agarras la ley actual, la 112, y buscas elementos que están en los reglamentos, tanto el que originalmente se estableció y luego su modificación, y tomas parte de esos reglamentos y lo incluyes en esta nueva ley. Y aumentas entonces la cantidad de elementos que antes o no existían o estaban incluidos en otros costos de lo que sería la fórmula de paridad de importación. Y aquí tenemos una lista que se puede analizar cuál de ellos se están aplicando. Tú mencionaste la prima, pero hay algunos que cuando tú lo lees, tú dices, bueno, comenzamos con la prima, no sabemos si está explícita o no está explícita, si se está aplicando o no se está aplicando, pero en este proyecto de ley se estaría aplicando. Hay un costo de intermediación que se pone explícito también, que se comenzaría a aplicar, pérdidas marítimas, costo de los inventarios, se incluye la cobertura financiera para petróleo, los gastos de certificación. O sea, habría que ver de esos que están realmente aplicándose de facto y que no se están transparentando y que ahora en esta modificación sí se estarían transparentando. Eso por una parte. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta es la creación de este buffer, de un fondo de compensación que permitiría como amortiguar el efecto, que va muy de la mano de lo que, si ustedes analizan, de lo que dijo el presidente, de cómo funcionaría, de que si pasa de un determinado nivel, entonces se trasladaría al precio los incrementos, pero sin incluir el 16% de ad valor. Cuando yo mencionaba el proyecto, es para ver el futuro inmediato que nos depara, porque se habla de la guerra, pero los precios de los hidrocarburos iban para arriba antes del 24 de febrero, estaban a más de 90, y hay otros factores que no son la guerra que están presionando el mercado. Usted ve en Estados Unidos pidiéndole a los OPEC que aumente la producción, entonces el escenario es complicado, además de la guerra. Entonces no sé, con este proyecto de ley y el futuro inmediato del precio de los combustibles, Juan Ignacio. Mira, todos los gobiernos están tomando previsiones para cuidar su mercado. Anoche leía la información que en México se está disponiendo de un fondo de compensación transitorio para no permitir que el impacto se traslade al mercado de los combustibles en México, siendo México un país que ha mejorado bastante su capacidad de refinación y que es también productor de petróleo, pero ellos saben que como quiera la presión que genera la demanda internacional le va a ellos impactar y ya se ha creado un fondo. Lo que pasa es que con este proyecto de ley, que es la parte tal vez más nodal del momento, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda, que son los que han elaborado este documento, han generado la definición y la inclusión de nuevos parámetros que no se tomaban en cuenta anteriormente. Por ejemplo, yo hablé de la prima, pero en el año 2016-17, con la crisis del gas propano, donde se demostró que el gobierno estaba facilitando una cantidad de dinero para los suplidores de gas propano
en la cual el mayor suplidor era la terminal de San Pedro de Macorís, resultó que se había incluido un valor al transporte marítimo del gas propano por tonelada. Y ese valor fue variado varias veces a favor del importador. Y el consumidor fue que pagó 1.890 millones de dólares que costó la ampliación de esa terminal de gas propano, pero es privada. Cuando esa denuncia la hizo Juan Uvieres, que la hizo de manera reiterada y lo demostró, el gobierno dejó de aplicar, el Industria y Comercio dejó de aplicar la prima, porque la prima ahí llegó a 9 pesos también, porque esos eran dos factores. El costo marítimo y una famosa prima, que es una comisión que se le da a un supuesto intermediario, llegó a 9 pesos. Antes estaba en 2 pesos, en 3 pesos. Y cuando la refinería era manejada por la Shell Holanda, esa Shell Holanda engañaba al país aplicando la prima desde esa época. Ambas cosas fueron insólitas, pero resulta que esa terminal, que todos lo conocemos, y si ustedes quieren saber de a quién pertenece, cuánto se invirtió, cuánto pagó usted, porque decía Hito antes, la refinería es tuya y no lo sabe. Esa terminal es tuya y tú no lo sabes, por cierto. Esa de gas. La de gas. La pagó todo el pueblo dominicano para que un grupo privado pudiera tener un muelle más grande, un centro de acopio más grande. Sin embargo, el Estado dominicano no tiene ningún título de propiedad sobre ese bien que pagaron todos los dominicanos con sus impuestos. Y aparentemente ahí no se va a hacer nada. Digamos que nos usaron de tonto con P. Pero en el momento que se denunció eso, Juan Ignacio, recuerdo que hicimos un trabajo especial de reporte especial que usted lo puede encontrar en YouTube, en la plataforma A Mi Nombre o de CDN, justamente Los Combustibles se llama. Eso no tuvo consecuencias, la operación no tuvo consecuencias, pero se demostró que variar el precio de los combustibles a los dominicanos tiene un componente muy alto de discrecionalidad a través del Ministerio de Industria y Comercio, porque fue una disposición simplemente lo que varió una operación de un punto a otro. ¿Plantea la ley en este momento variar esa discrecionalidad? Bueno, la ley pretende eliminar esa parte, pero vuelve y deja en manos del ente regulador la mayor parte de las decisiones porque no define. Por ejemplo, el GAL lo trasladan de Industria y Comercio y Hacienda, porque eran a los dos que iba, 2 centavos iba a Hacienda y 1 peso con 48 centavos va a Hacienda y 1 peso con 48 centavos va a Industria y Comercio en este momento, según resoluciones de Industria y Comercio, que es discrecional. Ahora el GAL se lo llevan para Finanzas, para Hacienda completo, pero no dicen qué valor es el GAL. Entonces lo dejan como resolución de nuevo. O sea que el GAL va a seguir siendo discrecional. Sí, pero ahora mejor. Porque ¿sabe por qué mejor? Porque cuando recibía 1,48 Industria y Comercio, eso iba a un fondo de Industria y Comercio que servía para la nominilla en el gobierno anterior. Nominilla, habían como 11 nóminas. Sí. Cada ministro que salió de Industria y Comercio tenía una nómina y la pagaban de ahí. No sé lo que hacen ahora, pero sigue recibiendo 1,48. Si va a Hacienda, eso entra al Fondo General de la Nación y es dinero que se recolecta. Pero igual el otro no era que se recolectaba. Juan Ignacio, no hay significado, no hay una traducción legítima para el GAL. Eso es gasto de administración de la ley. Pero resulta que la refinería puede tener un GAL, resulta que la presidencia puede tener un GAL, resulta que el Ministerio de Salud Pública también por una ley puede tener un GAL. Y Agricultura. Todos los ministerios podrían tener un gasto de administración por ley, pero eso es legal. No, eso no corresponde al orden correcto. El Ministerio de Industria y Comercio tiene un presupuesto anual que se lo fija el Congreso de la República para manejar todas sus necesidades de personal, de técnico, de servicio y debe a partir de ese presupuesto resolver los problemas de ese ministerio. O sea, si todas las leyes hay que ponerle un impuesto en particular para esa ley, entonces el tema es muy grave. Pero déjame decirle, ese GAL recolecta 2.050 millones de pesos anuales. Es significativo. Pero el ministerio tiene 1.900 formalmente. ¿Y de qué hacen con 2.100 más? ¿Usted se ha preguntado eso?
Bueno, pero ahora iría a Hacienda, Hacienda. que sería menos malo. Pero no significa que sea legal tampoco, porque No, pero es que ya va, es un a estar, impuesto. va a estar un impuesto, va a estar establecido por la ley. Porque ya 102, va a es legal. Hacienda. Pero Sí. seguiría siendo un impuesto oculto, discreto, porque no te dicen qué se hace con el GAL. Vamos a ir analizando ese proyecto. Ese proyecto que tiene grandes falencias, lo primero que quiere el presidente es que los precios sean menos caros. Y para tú lograr que los precios sean menos caros, tú tienes que bajarle los costos. Exacto. Y los costos, que son entre comillas, son impuestos y disposiciones y compensaciones a los actores. Nos sube de 7 componentes que tenía la fórmula de cálculo, nos lo suben a 13. Por lo tanto, de antemano ya no va. Pero en el espíritu mismo del proyecto dice que es para darle garantía y capacidad recaudatoria al Estado dominicano. Entonces, si está diciendo eso, diciendo yo voy a poner impuestos aquí. Y si tú pones más impuestos, resulta que no va a haber con ese proyecto de ley una disminución de precio final, porque usted le ha puesto nuevos costos que antes no se aplicaban necesariamente. Por ejemplo, ese del gas se dejó de aplicar por un tiempo, porque es una falacia. Digo, la prima, que es una falacia. Pero además ahora meten otro parámetro que nunca se había hablado, que es el broker. El costo de intermediación. El broker, ¿te ves? Ese nuevo. Y está ahora unos costos, por ejemplo, de certificar la calidad del producto. Eso era el importador que tenía que hacerlo en su costo. No tenía tú que ponérselo porque él tiene un riesgo. Pero déjeme decirle que hay ahí un parámetro tal vez justo, pero hay que verlo, que es el que esta nueva ley le va a permitir por ley al importador que su inventario que está ahí, por ejemplo, usted tiene ahí 25 millones de dólares en productos. De esos 25 millones de dólares tiene un costo financiero y ese costo financiero se lo van a compensar por lo menos por un mes, dice el proyecto. O sea, si usted tiene muchos clientes, vamos a ver, y usted compra los 25 millones de dólares en productos y tiene muchos clientes y lo saca semanal, usted va a tener una compensación por un producto que no lo tiene almacenado por un mes. Pero si usted tiene pocos clientes y tiene los mismos 25 millones de dólares y usted se pasa 3, 4 meses vendiéndolo, ese va a pedirle al ente regulador, mira, yo duré 4 meses para vender este producto, compénsame en el precio, en mi costo de esos 4 meses. Fíjese que es una actividad eminentemente de riesgo de cada quien. Tú no puedes como Estado decir en una ley, vamos a compensar a ese comerciante que cometió un error y compró mucho combustible, pero él puede comprar una cantidad que sea menor y como lo van a compensar por un mes en el valor del costo del dinero, él va a ir echándose más dinero en el bolsillo a costa del consumidor. Parece que el que hizo el proyecto, No. que el que hizo el proyecto de ley fue el importador, entonces, no el gobierno. Sí, eso está hecho por los dueños de terminales y los dos grandes grupos que se Exactamente. En unieron. esa parte ahí, mira Jaime. Todos queremos ser importadores. Hablando de Todos. importadores, Jaime, hay un componente Hashtag. que es el dólar, se sigue depreciando. Ayer me dice, está por debajo de 55. Estoy buscando aquí que me mandaron. Se sigue apreciando. Sí. Apreciando. Apreciando Depreciando el el peso. peso. El peso. El peso. Pero es el dólar que se está devaluando. Exacto. Por eso te estoy Devaluándose diciendo, el dólar. estaba menos de Digo, no quiero 55. entrar en el campo de No, Jaime. no encontré el voucher que me mandaron, a menos de 55. Sí. Mira, el Y dólar, que el dicen que dólar ese es se- un factor que ayuda a el hacer dólar menos el dólar gravosa. proyecta una depreciación constante que en el año 2021 se estimaba en un 38% la depreciación del dólar, según los estudios de grupos financieros. Y ahora en el 2022, yo no he tenido informe, tal vez Jaime nos ayuda, la proyección del dólar es que se sigue depreciando el dólar. Y eso provoca también que todos estos productos y commodities que se compran en otros países, que necesariamente no trabajan con el dólar, sino que tienen su propia moneda, tienen un impacto de diferencia de precio importante porque el dólar se está depreciando. Bueno, vamos a separar. Una cosa es el mercado local, una cosa es el mercado internacional, que es lo que estaba señalando. Con relación al mercado internacional, Perdón, ahora mismo... para ser preciso, Sí. Jaime, 54.71, Sí. dice el Banco Ahí Central. es. Sí. Fíjate Ayer una cosa. era 50, era 75 ayer. 54. Gracias. Déjame separar las dos cosas. Uno es los movimientos internacionales, que obviamente tú puedes decir, mira, de largo plazo, lo que pudiera estar sucediendo con la política monetaria de los Estados Unidos, un crecimiento excesivo, eso puede generar una situación donde pierde valor el dólar con relación a otras monedas.
Eso es otro tema, que ahora se ha revertido porque ha habido una situación, que es la guerra, que ha hecho que el dólar se aprecie con relación a, por ejemplo, el euro. Entonces, eso es otro tema. Vámonos al caso de República Dominicana. ¿Por qué se está apreciando el peso con relación al dólar? Bueno, hay un proceso de apreciación por el hecho de que el Banco Central ha estado ejecutando una política de reducción de lo que era el programa de estímulo monetario. Ya comienza el proceso de normalización monetaria y esto, unido a lo que fue el incremento en 3 meses consecutivos de la tasa de interés de política monetaria, ha hecho que entonces tú, con esa política monetaria más restrictiva, pues al sacar peso de circulación, tú tienes una situación en la cual, al haber menos pesos buscando dólares, entonces tú aprecias el peso dominicano. Y eso ayuda al tema de los combustibles, porque recuérdate que los precios de los combustibles es el precio de esa paridad de importación, que ahora vemos cómo se amplía la cantidad de términos que se incluyen en la fórmula, es decir, que la fórmula de hito ahora va a ser más larga y se va a multiplicar por Eran un tipo 7, ahora son 13 factores. Exactamente. Y posiblemente más costosos. Y si son, claro, porque es que si esos elementos son mayores que 0, cuando tú sumes, en términos aritméticos, te va a dar que va a ser mayor. Pero si eso entonces tú lo multiplicas por un tipo de cambio que ha bajado de 57, 58 pesos a 55 pesos, por ejemplo, entonces ahí tú tienes una ayuda para el consumidor, porque eso te implica un menor costo ya expresado en pesos de esa fórmula de paridad. Eso es un golpecito de suerte, se puede decir. No es suerte, eso es el Banco Central, eso es Héctor Valdés. Jaime, antes de que te vayas, rápidamente, el ministro de Hacienda dijo recientemente que tiene identificado de dónde va a obtener más recursos para estos subsidios que han anunciado. Que lo tiene identificado. Que están identificados. Hay un decreto, el Dice, 322. a nivel de recaudaciones estamos como 14.000 millones de pesos por encima del presupuesto y eso también se usará para los subsidios, es lo que ha dicho sí, el ministro. Pero nosotros hemos señalado aquí mismo, en CDN, que eso es como un pirómano inflacionario. ¿Por qué? Porque eso viene principalmente de las aduanas. ¿Y por qué las aduanas están recaudando 42% más de lo que recaudaba el año pasado en los primeros meses del año? Por el hecho de, muy sencillo, la base imponible ha aumentado porque se han incrementado todos los precios de los bienes que adquirimos en el extranjero. O sea, seguimos subsidiando, pero la inflación va hacia arriba. Sí, porque es que tú tienes un aumento y por eso yo decía que deberíamos establecer en aduana que el sistema impositivo que aplica el arancel y el ITEVI se aplique no sobre los precios actuales que importamos de todos los productos, sino del precio previo a la pandemia. De esa forma, tú vas a perder recursos, pero tú permites que la economía le quite presión a los precios. Es decir, que Ignacio, se reduzca la tasa de inflación. Despídase con un discurso optimista como el de los funcionarios. No, mire, el panorama no es para optimismo. El panorama, justamente, la persona que está más desinformada vive feliz, pero los que estamos informados estamos preocupados. La situación que se da en el mercado internacional, en el mundo internacional, en la actividad que impacta el caso de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, porque yo no creo que es una guerra, es una invasión. Exactamente. Preocupa, pero también preocupa que al presidente Luis Abinader le están pasando por debajo de la mesa una ley contraria a lo que él quiere. Sí. Entonces eso hay que ponerlo en primer plano. Porque los técnicos de Hacienda, y yo insisto, los técnicos de Hacienda, y lo he dicho en varios sitios, que han usado también a los técnicos de Industria y Comercio, están respondiendo a los dueños de terminales. Están respondiendo a ellos, están haciendo una ley a su medida y la están convirtiendo en ley. Por ejemplo, un tema de la diferencial de temperatura, de que se lo están pasando al consumidor, es un engaño brutal y lo van a hacer ley. Eso está en los tribunales, porque tiraron una resolución en el 2014, José del Castillo Sabiñón, Sí. y en esa oportunidad, semana después o días después, en un apartamento de él le llevaron una cantidad grandísima de dólares, porque supuestamente le pagaron para que esa resolución saliera en el 2014, ahora la están haciendo ley. Y eso no es iniciativa de Luis Abinader, pero venden la idea de que al consumidor se le va a transparentar la temperatura. Eso es mentira. Si usted va a julio del 2014, y lo invito a que lo busque, va a ver que cuando él puso en esa resolución en vigencia, la semana antes le subió 4 pesos al mayorista importador. Y la semana después, de julio del 2014, entonces publicó que le devolvía al consumidor 4 pesos. Eso fue una falacia. Los 4 pesos siguen fijos al mayorista, pero el diferencial de temperatura, por ejemplo, en esta semana,
lo publican a 3.50, a 3.20 y ha estado hasta 2.50. Entonces, esa diferencia se le ha quedado siempre el mayorista con ella y la está pagando el consumidor. Entonces, es una estafa. Convertir en ley es una herejía. ¿Te ves? Por eso hay que estar preocupado, porque el Congreso, que le responde al presidente Luis Abinader, cree que esa es la ley de Luis. Y yo digo que no, que esa no es la ley de Luis. Esa ley es de los importadores, que se están haciendo del negocio con una condición mucho más crítica, que van a fijar el precio máximo de venta de la terminal, pero eso es para transferirlo a las estaciones de servicio, quebrar las estaciones de servicio de administración independiente, comprarle, hacer lo que hicieron en Puerto Rico. Lo que hicieron en Puerto Rico, que la generalidad de las estaciones ya son de un grupo, y de 1.600 estaciones que habían, quedan 600 nada más, porque a ellos no les interesa tener tantas estaciones operando. Eso va a crear casi un monopolio. No, el monopolio está planteado en esa ley. Vamos a darle chance que usted se despida, Jaime. Mira, yo creo que estamos en un reto importante. Ayer los Estados Unidos estaba tratando de buscar donde sea, en la OPEP, estaba hablando con Irán, estaba hablando con Venezuela, estaba hablando con Arabia Saudita, con los Emiratos, todos le están pidiendo algo. Y todo el mundo le está pidiendo algo a cambio en términos políticos. Y eso, en lo que eso ocurre, vamos a ver mucha turbulencia con los precios internacionales de los combustibles y con tendencia ascendente. Obviamente que eso nos va a impactar y va a impactar mucho, tanto las cuentas externas como las cuentas fiscales. Así que la recomendación es que vamos a ahorrar combustible. Vamos a caminar más y a andar en bicicleta. Patineta eléctrica, Bueno, bicicleta, yo creo que el gobierno debe asumir ese discurso. Ayer me gustó el ministro de Energía y Minas que dijo, consuma menos electricidad. Ahora el gobierno no quiere asumir ese discurso para no dar la sensación de crisis. Pero es la realidad, esa es la realidad. Pero es la realidad. Esa es la Hay realidad. que No hay de caminar otra. hacia eso. Así Y es. hablamos después, Jaime, porque ahora están reviviendo el carbón por Alemania y por todos esos lados. Sí, todas están encendiendo porque Todo. es que- Carbón de nuevo. Exactamente. La Tanto historia ha que- reivindicado a Jaime Aristi y Escudero. Gracias, Juan Ignacio. Ay, me debieron dejarte ahí mejor, tranquilo.